Bueno, doctor Jaime Castro, usted es buen cliente de este sitio. Bienvenido. Cada vez que necesito ponerme en forma, vengo a la barbería. Muy buen arreglo de cabello y sobre todo mucho chisme, porque usted, William, como los barberos de pueblo, ha confesado a todo el mundo y a sus clientes preferidos nos reserva los secretos de qué está pasando en el pueblo y qué va a pasar. En el pueblo, por ejemplo, contarle al país que usted se ganó el 2 de octubre el baloto. No, en Y nadie absoluto. puede decir que no. No. Y eso había sido por más ventaja de la que aparece ahí. El baloto se lo ganó el país, El país. porque a donde hubiera ganado el sí, habíamos amanecido el 3 con nueva constitución política, Uy. con 297 apretadas páginas, más los protocolos y los anexos. Y hubiéramos descubierto que los negociadores de La Habana, por la puerta de atrás, habían hecho las veces de asamblea constituyente. Una asamblea constituyente de características muy particulares. Pero bueno, nos ahorramos eso. Bueno, hay que decir que hasta el momento nos lo hemos ahorrado. Vaya uno a Hasta hoy saber, día de las brujas. vaya uno a saber Porque qué después sorpresa. dice que el día de todos los santos. ¡Ay, qué miedo! De todos los santos. Vaya uno a De saber Juan Manuel y de Enrique. qué sorpresa, Más conocido como el comandante Santiago. Ay, qué sorpresa no. nos tienen reservada. Pero bueno, yo confío que el país reaccione si es que hay alguna sorpresa para antes del 10 de diciembre. El desespero que tiene el príncipe por irse a Noruega con varios aviones llenos de amigos, con abundante cilantro, es obvio, porque él no puede llegar allá sin haber firmado alguna cosa. No puede llegar con las manos limpias, vacías, tiene que llevar algo. ¿Qué va a llevar? Bueno, estamos en manos de un lado de la Corte Constitucional, Uy, Dios. porque dicen que hay del orden de 15 o más demandas contra el plebiscito, contra la reforma constitucional de este año, el acto legislativo 01 del 16, y hay una demanda muy particular, la que nos regaló en sus últimos días de gestión el señor ex fiscal Eduardo Montealegre. Ahí vaya uno a saber qué dice la Corte. Y estamos en manos también del Centro Democrático, si termina poniéndose de acuerdo con el gobierno sobre algún texto que nos digan que es el acuerdo final. Pero ¿por qué tienen que arreglar en acuerdos si el pueblo ya dijo que no? ¿Acuerdos de qué? No, dicen que es un nuevo acuerdo que están negociando en dos mesas paralelas. Gobierno, oposición, que sesiona en Bogotá, y gobierno FARC, que sesiona en La Habana. Y el gobierno haciendo las veces un poco, para no decir que de mensajero, de mediador. Recibe propuestas en Bogotá y las traslada a La Habana. Yo creo que el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, no se siente bien representado por Roy Barreras, para decir algo, que Roy Barreras vaya a La Habana a defender las propuestas del Centro Democrático. Por Dios. Yo creo que deberían organizar una mesa tripartita, gobierno, oposición, es decir, el no, y FARC. Una mesa que se reúne en La Habana, Una mesa de tres patas. o en Bogotá, o en Cartagena, o en las selvas del Yarí, en fin, donde sea. Pero yo creo que es lo lógico, y ahí terminan poniéndose de acuerdo. Y uno diría que lo que ellos convengan termina teniendo aceptación política en el país. Esas son las tres instancias que deben decidir el tema. Repito, gobierno, oposición, es decir, el no, y FARC. Bueno,
por ese lado. Y entonces por otro lado está lo del Ecuador. Ahí nos van a meter otro cuento más, nos van a tener otros años en negociaciones, ya que más van a negociar. Lo Con del, el ELN, con los helenos. lo del Ecuador, yo diría que tiene dos variables o dos posibles desarrollos que todavía el país no ha visualizado. El ELN ha sido hasta ahora mucho más difícil que las FARC para negociar. Duro. Entonces, uno pensaría que ellos van a decir, si a las FARC le hicieron estas concesiones, a mí, ELN, me tienen que hacer unas concesiones mayores. Yo por menos no negocio. Punto. Lo que dicen ahora las FARC con respecto al 91 con el M-19. Si al M-19 le hicieron estas concesiones, a nosotros nos tienen que hacer más concesiones. Y se las hicieron. Al M-19 le dieron canal de televisión en ese entonces. Noti5. No, se llamaba AMPM. AMPM, sí señor. AMPM. AMPM. Bueno, entonces ahora también va a haber un canal para los partidos políticos, básicamente para el que cree en las FARC, 30 emisoras, tal cosa. Pero bueno, primer punto, el ELN va a pedir más de lo que pidieron y consiguieron las FARC. Y segundo, Y ya empezaron a apretar. la destorcida de Venezuela va a influir, sin duda alguna, en las conversaciones de Quito, porque el ELN es muy cercano al gobierno venezolano. También. ¿Qué desarrollos va a tener entre nosotros la destorcida venezolana? No lo sabemos. Puede facilitar las conversaciones, puede por el contrario demorarlas, complicarlas, en fin, es algo que no está definido. Pues es imposible saberlo. Pero cuando usted participó por mandato presidencial y se reunía con Manuel Marulanda y acompañó a don Fabio Echeverri, si no estoy mal, y se ve con un grupo de amigos a hablar con Jacobo Arenas, esa guerrilla, ese modelo que ellos tenían, ¿qué diferencia tiene con lo que están pensando estos de ahora? Una diferencia sustancial, muy grande. Estamos hablando del gobierno Belisario Betancur. Estamos hablando mediados de los años 80. Un acuerdo de paz que, entre otras cosas, hay que reconocerlo, se hizo en ese momento y vale la pena recordarlo, se le debe a la gestión de John Agudelo Rivas. Aguadeño él. John Agudelo, con mucho tino, con mucho talento, manejó esas conversaciones. Y César Gómez Estrada. También de Aguadas. Hizo parte de esa comisión. Y una gran periodista, Margarita Vidal. Margarita Vidal. Bueno, pero en ese entonces... Muy amiga de Belisario Betancur. Muy amiga de Belisario Betancur, muy amiga de los grandes estadistas, muy amiga de Alfonso López Miquel. Extraordinaria periodista. Extraordinaria periodista. Bueno, en ese entonces las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista. Yo recuerdo que yo manejé muchos temas hablando con los congresistas comunistas. ¿Quiénes eran? Gilberto Vieira. Gilberto Vieira Puerta. Gilberto Vieira. Sí, Gilberto Vieira. También caldense. Caldense. Usted los de Villa María Caldas. Usted los secretario eterno del Partido Comunista. Sin duda. Es que ustedes los caldenses dan para todo. Hijo ¿no? hermano de Maruja Vieira, una poetisa extraordinaria. Bueno, entonces, o hablaba con Gilberto, pero sobre todo con Hernando Hurtado. Había un representante a la Cámara, Hernando Hurtado, elegido por Bogotá y Cundinamarca. En ese entonces Bogotá y Cundinamarca eran la misma circunscripción electoral. Yo hablaba con Hernando Hurtado y era como hablar con las FARC. Yo le decía, tal cosa, me decía, déjeme yo hablo. O él venía y me traía un mensaje y le dije, ¿quién manda a decir eso? Casa Verde. Entonces era el brazo armado del Partido Comunista.
Jacobo Arenas, que era como el ideólogo de las FARC, recordaba mucho su pasado de sindicalista en Santander, aliado con el Partido Liberal. Con Alfonso Gómez, ministro. Muy amigo personal de Alfonso Gómez. Alfonso Gómez, él le traía de por allá uña de gato le traía, que porque dice que pertenecía a la orden de los pájaros dormidos. ¿Sí o no? Fueron muy amigos. Claro, y usted le llevaba a Brandy. Fueron muy amigos Jacobo Arenas y Alfonso Gómez Gómez, Sí, Alfonso Gómez. el gran jefe liberal de Santander. Claro que sí. Y Jacobo recordaba las épocas en que ellos dos adelantaban acciones político-populares. Jacobo Arenas decía, cuando el Partido Liberal era el Partido Liberal y se entendía con los sindicatos, cuando era el partido del pueblo, no ahora, esa oligarquía de la que usted, doctor Jaime Castro, hace parte, tal cosa. Bueno, entonces, Alfonso Gómez Gómez no le traía uña de gato, le mandaba, Alfonso era el embajador de Colombia en China, y le mandaba, no sé por qué correo, pero allá le llegaban a Jacobo Arenas las cápsulas de China que le mandaba Alfonso Gómez Gómez. Claro. Mire, Jacobo Arenas era un intelectual metido a la guerrilla. Yo fui a Casa Verde con José Vicente Cataray, director de La Oveja Negra. De La Oveja Negra, el amigo de García Márquez. En ese entonces, el editor de García Márquez. Claro. Por eso su relación con García Márquez. Y en ese entonces le dijo Jacobo Arenas, yo tengo 2 obritas de teatro para que usted me edite. Con mucho gusto. ¿Qué se trata? Dijo, la reforma agraria. La reforma agraria que hay que explicársela al pueblo. Porque es que los estudiosos de esos temas, los intelectuales, los profesores universitarios, tienen un lenguaje que nadie entiende. Yo he escrito 2 obras de teatro para presentarlas en todos los pueblos. Y usted me las tiene que editar. Y con mucho gusto se las vamos a editar. Entonces, eran unas FARC muy distintas a las que el país vio años después, cuando se habían vuelto un cartel de la droga. Una cosa es negociar con una organización rebelde, así sea comunista, pero una organización política, y otra, señor Barbero, negociar Eso quería llegar. con un cartel. Por eso quería llegar con lo de antes y con lo de ahora. Es que por eso es bueno hablar con las personas que conocen la historia de este país y que la han vivido y que han formado parte activa de todo, ministro, alcalde de Bogotá. La revolución en Bogotá, la revolución de Bogotá se debe al mejor exalcalde que ha tenido Bogotá. Muchas gracias. Es de verdad. No, ¿sabe qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que yo fui buen alcalde, pero muy mal exalcalde. Y les digo, ¿y por qué? Y porque no ha sido capaz de hacerse reelegir. Eso dice Manuelito Zanayar. Eso dice Manuelito Zanayar. Pero no, eso es cierto. Yo me acuerdo que usted hacía esas jornadas en el Congreso de la República para meter el famoso estatuto de Bogotá. Y luego tuvo la oportunidad de desde la constituyente hacer algo más. Usted le metió el tema municipal, pero todo el tema municipal. Una cosa es Bogotá antes y después del Estatuto Orgánico, que fue dictado con base en las normas de la Asamblea Constituyente. Bogotá no era gobernable ni administrable. Lo que pasa hoy con algunas ciudades de Colombia. No tenía lo que llaman los científicos sociales, algunos de los cuales he visto sentados aquí, no tenía gobernabilidad. Gracias a la Constituyente y al Estatuto Orgánico, ¿sí? Bogotá adquirió gobernabilidad. Mire, el Estatuto ha sido tan bueno que ha servido para alcaldes excelentes, como lo fueron Pero si usted Enrique no Peña. hace el trabajo,
ni Antanas ni Peñalosa hubiesen tenido el éxito que tuvieron. Cierto, sí, eso es completamente. Claro. Una vez... Está tocando ver eso. Una vez le preguntaron a Antanas, ¿quién fue primero alcalde, usted o Jaime Castro? Dijo, Jaime Castro y después yo, dice Antanas. Dice, la ciudad supo cómo hizo sus cosas. Había que elegir primero a Jaime Castro para que organizara política, administrativa y fiscalmente a Bogotá. Y para que yo pudiera, agregaba Antanas, gobernar. Y si hubieran invertido la cosa y me ponen a mí de primero, fracasa la ciudad porque yo eso no tengo ni idea, dice Antanas. Eso es cierto. Usted dijo es organizado. Bueno, es tan bueno el Estatuto de Bogotá que ha servido para buenos y para malos alcaldes. Lo digo porque... Por Petro, o por Lucho, o por Samuel. Por los de la izquierda, la llamada izquierda. Yo creo que no son de izquierda, zurdos. Son zurdos en política. Bueno, pero ojo, es que lo que dije, el estatuto es tan bueno que le ha servido a malos y a buenos alcaldes, es algo que los padres fundadores en Estados Unidos, ahora que estamos próximos a fundar presidente... Y va a ser, parece que va a ser, hoy estamos a 31. Espero que no, espero que no. No. Espero que no sea Trump su candidato. Va a ser Trump. ¿Qué hacemos? No. Y no decían en Inglaterra que no, No. y vea lo que pasó. No decían aquí que no lo iban a derrotar 70. No, perdóneme, si es Trump nos cambiamos de planeta, algo hay que hacer, pero no, Estados Unidos no se merece esa suerte. Alguien dijo hace poco que todos los ciudadanos del mundo deberíamos votar por la elección de presidente de Estados Unidos, porque es que el presidente que escojan termina incidiendo en la vida nuestra. Entonces deberíamos votar todos, no exclusivamente los del país del norte. Pero bueno, es que los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, uno de ellos dijo en la Convención de Filadelfia, necesitamos hacer una constitución que sirva para los buenos presidentes, pero también para los malos, porque de vez en cuando vamos a escoger uno malo. También para los Petros y compañía limitada, para que hablemos claro. Usted se lo debe, a usted se le debe un reconocimiento muy grande. Lástima que este país sea tan desmemoriado, pero usted ha hecho mucho por Colombia. Y ahora se jugó a fondo. Este país se hubiese desquiciado el 2 de octubre si hubiese ganado el sí. Bueno, un momentico. Bueno, nosotros... ¿qué hubiera pasado? Bueno, no, estábamos... El presidente investido de lo que en Venezuela llaman ley habilitante. ¿Cómo le parece? Bueno, tendríamos nueva constitución, el Congreso estaría aprobando reformas constitucionales. No nos habían anticipado. Yo le oía a estos prohombres de ahora, los nuevos estadistas, señor Armando Benedetti y Roy Barreras, decir, las leyes las sacamos en 10 días. En 10 días vamos a dictar las leyes que necesitamos. Eso dijeron un par de ciudadanos. Sí, no, nos decían leyes en 10 días. Mire, el trámite de una ley, el número de debates, las mayorías, las audiencias públicas, son una garantía ciudadana. Ahí se garantizan los derechos y las libertades. Ahora que empieza a tramitarse la reforma tributaria, a ustedes los barberos les van a poner el monotributo. Usted venía enriqueciéndose aquí con todo lo que nos cobra a sus clientes y no pagaba impuestos. Ahora, afortunadamente, va a pagar el monotributo. Entonces, pero ustedes los barberos podían perfectamente pedir audiencia en el Congreso, decir, un momentico, vamos a contar cuáles son nuestros ingresos, vamos a decirlo públicamente y vamos a pedir que no nos graben con el monotributo. Pero, según el acuerdo de la Sabana, no había esa oportunidad. Ustedes hubieran podido demandar la ley, acción pública de inconstitucionalidad, eso había desaparecido. Ustedes hubieran podido entablar tutelas, no, eso había desaparecido. No, era un nuevo país. López Miquelsen dijo una vez que la revolución no se hacía por decreto. Ahora la revolución reaccionaria, regresiva, nos la quieren hacer por acuerdo. Por acuerdo. Bendito sea mi Dios. Entonces, el poder
el poder presidencial hoy, con un príncipe investido de todos los poderes, mejor dicho, desbarató el sistema. ¿Por qué? Porque la justicia depende y de qué manera de lo que diga el príncipe. Las asustadurías dependen de lo que diga el príncipe. El Congreso se convirtió en un apéndice del Ejecutivo. Esto es como una monarquía. Una monarquía, como usted lo señala, se pudiera llamar una monarquía republicana, pero con límites. Con límites le voy a decir por qué. Porque según el acuerdo de La Sabana, hay un grupo de 6 personas, 3 del gobierno y 3 comandantes de las FARC, que se llaman la Comisión de Seguimiento, que tiene las funciones de verificar que se vaya cumpliendo lo acordado. Pero entre esas funciones, ojo lo siguiente, el presidente de la República, por más de que tenga ley habilitante, no puede, según ese acuerdo, esperemos que tumben eso, pero bueno, según ese acuerdo de La Habana, no puede dictar decretos en materia de paz sin el visto bueno de esa comisión de seguimiento. Ya. Es decir, sin el veto de las FARC. Las FARC se reservan el veto. Obvio. Tampoco pueden presentar proyectos de ley sobre temas de paz, porque necesita el visto bueno de la comisión de seguimiento. Ni puede presentar proyectos de reforma constitucional, porque requiere el visto bueno de la comisión de seguimiento. Entonces, príncipe, monarca, mediático para la imagen, para las invitaciones que se reciben del exterior, para toda la parafernalia del poder, pero para el ejercicio real de sus funciones, sometido a 6 personas, 3 de ellos comandantes de las FARC, que le dicen, bueno, no, pero ojo a lo siguiente, cuando esos 6 no estén de acuerdo, pueden mediar o deben mediar los países facilitadores del Noruega, Venezuela, Cuba ay, y Chile. santo Entonces, Dios. Entonces, Antes no tiembla la tierra cada rato por aquí. Está temblando la tierra y todo. montaban una especie de cogobierno. Claro. Y el Papa metiendo la mano en Venezuela. Yo nunca había visto Sí. a su santidad haciendo eso. El 2, por ejemplo, el 2 de octubre se derrotó a Cristo El y a su ministro. representante en la tierra. No. Sí, y a su representante en la tierra, el que va a Venezuela. Sí. Ay, el que intercede, claro. Usted y yo somos católicos Totalmente. y buenos católicos. Somos de misa y comulgamos desde el atrio. Respetamos al Papa, Sí, pero en temas de religión, de religión. en temas de interpretación de la Biblia, ¿no? Claro. En temas sagrados. Respetamos al Papa. Roma locuta es. Pero en temas políticos sí, que nos dejen expresar nuestra opinión como ciudadanos, ¿no? Que no se metan en esa vaina. Ojo a lo siguiente, la Iglesia Católica en Colombia, cuando se metió en política, le fue muy mal. Estamos hablando de los años 30, 40, 30, 50. todo. Estamos hablando de la época de Vázquez Cobo. Claro. Sí, claro. No, y después todo el cisma con la reforma del concordato en el 42, en fin. No, la Iglesia tomó partido y le costó. Yo me acuerdo que Klim hablaba de Monseñor Aníbal Muñoz Duque, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Monseñor Aníbal Muñoz es de la época casi nuestra. Sí, Sí. a ver, No. Monseñor Concha Córdoba. No, Tampoco. son ante ellos, no. La época de Monseñor Willes. ¿Por qué me lo sacan cara?
de Sotero Peñuela. Esas son otras épocas. Valencia Cano. Sí. Había un monseñor cuando la negociación del concordato, González Arbeláez. Monseñor Juan Manuel González Arbeláez. Bueno, entonces. Claro. La iglesia ha aparecido, y de qué manera. Sí. Pero yo nunca había visto un papa haciendo las veces no solo de pontífice, de fuerte, sino metiendo la mano. No, pero el Papa tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, es un gran aficionado al fútbol. Ah, no, claro, pero no es hincha de Santa Fe. Es hincha de San Lorenzo. Y usted el Once Caldas, obviamente. El Once Caldas. Qué lástima, pero se acabó. Se acabó el Once Caldas. Bueno, pero ganó una Copa Libertadores. Sí, se ganó la Copa Libertadores. Ah, Ahí quedó la estrellita. sí. Y no más. Qué tristeza. Pero hablemos de lo que es Bogotá hoy. Sí. ¿Qué pasa con Bogotá? ¿Qué pasó con lo que hizo el alcalde Peñalosa con estos muchachitos de la calle? Bueno, no de Humberto de la calle, sino los muchachos de la calle. A ver, no. Sin duda alguna, Enrique Peñalosa tiene la preparación y la experiencia para hacer una buena alcaldía. Sí. Pero debo decir que sus primeros 11 meses, ya vamos para un año, ha planteado unos temas que son bien controversiales. Por ejemplo, vender la empresa de telecomunicaciones. Eso yo como bogotano considero que es un error. Vender un paquete accionario del 20% de la empresa de energía, yo considero que es igualmente un error. Ojo a lo siguiente, Medellín es lo que es en buena medida porque tiene los ingresos que le produce EPM. Empresas públicas de Medellín. Que le produce EPM. Exactamente. EPM le produce a Medellín más de lo que Medellín recibe por concepto de impuestos. De ese tamaño. De ese tamaño. Entonces, y muchas otras ciudades empiezan a financiarse, no exclusivamente con los impuestos que cobran, con las platas que reciben del gobierno nacional, sino con las utilidades que le producen las empresas de servicios públicos, bien manejaditas. Aquí estamos feriando el patrimonio de la ciudad y no vamos a tener esos ingresos a partir del año entrante. Y luego lo de la reserva Van der Hamen. No hay ciudad del mundo que teniendo, para decir, del orden de 5.000 hectáreas convertibles en un bosque urbano, en un pulmón urbano, decía que ahí hay que construir vivienda. Eso solo se nos ocurre a los bogotanos. Entonces me parece que, reconociendo, como dije, que Enrique Peñalosa tiene preparación, experiencia, se está equivocando en temas gordos, como dirían los españoles. Pero eso dejémoslo, don William, para una próxima barbería y con otro invitado suyo, que conozca más el tema que yo. Bueno, pero ya vamos a terminar. A usted le tocó ir a recibir el premio Nobel de García Márquez. No me tocó. Fui Le tocó ir. honrosamente invitado Por por García Márquez. A mí me llevó como periodista, porque los invitados al Premio Nobel de Literatura, no sé para el de Paz como sea, para el Premio Nobel de Literatura, los galardonados tienen un número limitado de invitados. Su familia, sus amigos más cercanos, y obviamente estaba el grupo de la Cueva de Barranquilla, que no podía faltar. Obvio. Ya, obvio, pues. Entonces, a mí me dijo, Gabo, me dijo, usted tiene que acompañarme. Lo voy a acreditar como periodista, le dije como lo que sea, pero yo voy. Y allá estuve. Cosa honrosa. Bueno, ya después de haber ido a ese Nobel, ahora seguramente me hubieran invitado al de Oslo, pero no, ya no voy. Ya es hacer el otro, ¿no? Sí, eso ya no. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es que, ay no, mejor no hablemos de eso porque me da dolor de patria. Hay cosas que mejor evitar siquiera hablar de ellas
que el país entiende lo que pasó. Y la gente aquí en Colombia vuela enjaulada, fuma entre el agua y saben para dónde van las cosas. Ya la gente no come cuento. Esto es producto, obviamente, es un producto mediático. Bueno, guárdese todos sus comentarios para el próximo invitado. Sí, guardémoslos. A mí Sí. ya me trasquiló. De todas maneras, esto hoy estuvo muy bueno con ustedes, delicioso estar aquí, porque nos trae sorpresa, porque nos habla de cosas inteligentes y porque es uno de los hombres, quizás el mayor protagonista que hoy está, gracias a Dios, bueno y sano, como dicen los viejos, para podernos contar todas sus experiencias. Muchas gracias. Nadie puede hablar con la propiedad que usted habla de paz, de municipalidad, de constitución. Nadie como usted. Usted sí sabe de esta vaina. Muchas gracias, William. Y gracias por estar Para aquí. mí ha sido particularmente grato Queremos saber quién oírlo. también, el director de la revista Semana, como que se va a ir, parece, ¿no? Ahí me contaron. No sé. Está por ahí. Usted está bien dateado.